Yo creo que desde niño, esa forma tan intensa de sentir las emociones, y yo sentía demasiado amor, ¿no? Entonces desde niño te hacen sentir que no estás bien, que hay algo mal contigo. Yo me desconozco, o sea, yo me volví un animal que peleaba por la droga, así como los perritos cuando les metes la mano a la comida, así. El problema con la droga es que siempre hay más fondo, siempre hay más cosas que perder, siempre hay más gente que lastimar. Siempre estuvieron para mí, pero yo no podía verlo. No, y que mi papá haya tomado la molestia y haya hecho el gasto junto con mi familia, para mí fue así de wow. Se guardan los secretos. No, nadie quiere hablar del familiar adicto. Antes de empezar Caras Vemos, me gustaría recordarles que el contenido, este testimonio tan maravilloso que tenemos, su objetivo es educativo y documental. Está dedicado, está hecho para ti, para que pues a lo mejor no tengas que vivir en carne propia lo que le tocó a Jonathan vivir. Jonathan, bienvenido. Voy a poner un poquito en contexto a la gente. Eres una persona que viene de una familia maravillosa, una persona que no ha tenido carencias económicas, eres una persona amada, eres una persona eres odontólogo. O sea, todos esos clichés de por qué alguien acaba adicto en las drogas, pues no los cumplías, ¿no? Todo el mundo hubiera pensado, bueno, pues si lo tiene todo. Yo soy adicto y tengo comportamientos adictivos desde muy temprana edad. Siempre hubo estas manifestaciones como de comportamientos adictivos que a lo mejor no se sabía o son muy normalizados ahorita en la sociedad. Porque, digamos, en un momento fuiste adicto al alcohol y a la cocaína, ¿verdad? Sí. Cuando eras adolescente, ¿qué conductas tú piensas ahora, viéndolo desde la madurez, podían hacer sospechar que tenías una personalidad adictiva? Yo creo que desde niño, esa forma tan intensa de sentir las emociones, para mí era, por ejemplo, yo de niño tenía una novia, o sea, ¿quién puede tener una novia de niño, no? Y yo sentía demasiado amor, ¿no? Y cuando, por ejemplo, me regañaban, sentía demasiado dolor. O sea, mis emociones siempre fueron como muy extremas. Era una hipersensibilidad que yo manejé desde niño. Y yo recuerdo, por ejemplo, que desde niño yo una vez agarré una cerveza que tenía mi papá y me la tomé. No, o sea, no, ni siquiera me la acabé, pero siempre fue esa búsqueda como de desconectar. También yo recuerdo que agarraba de repente el cajón de las pastillas y me tomaba a ver qué había para ver qué se sentía. ¿No? Esa sensación de fuga la tuve desde una edad muy temprana. ¿Pero por qué querías desconectar? Porque yo soy gay y creo que siempre lo fui, ¿no? Desde niño. Y cuando me di cuenta que era diferente, bueno, no me di cuenta, me hicieron saber que era diferente. No, pues yo tengo 2 hermanas mayores y pues jugábamos a las muñecas, jugábamos a las Barbies, pues yo tenía una vida bastante normal. Pero de repente te empiezan a decir que tú no estás bien, que algo no está bien contigo, ¿no? Que te tienes que salir a pelear, que tienes que salir a jugar fútbol, que te tienes que salir a ensuciar. Y para mí eso era como, o sea, no está en mí, ¿no? O sea, yo no soy una persona así. Entonces desde niño te hacen sentir que no estás bien, que hay algo mal contigo. No, yo creo de ahí viene esa necesidad de desconectar o de huir o de no estar simplemente. ¿Y tú qué sentías que había mal? Yo no sabía, o sea, yo pensé que yo estaba mal. Cuando yo tengo más o menos 7 años, a mi mamá le dicen que me está consintiendo demasiado, que me tiene muy mimado, porque ese es como un mito que tiene mucha gente, ¿no? De que si lo consientes demasiado se va a hacer joto o gay o lo que sea, ¿no? Entonces mi mamá, como método de protección, como para cuidarme, porque no tenía más herramientas, pues me pinta raya, ¿no? Y me mete a un equipo de fútbol americano a la fuerza para que me hiciera hombrecito. Y yo la verdad lo sufrí muchísimo, ¿no? A mí me obligaban a jugar
Jugué 12 años y te puedo decir que cuando yo tenía 15 años, entré desde los 7 hasta los 19. Hasta los 15 años yo aprendí que era un 1 y 10. Antes de eso yo hacía lo que me decían, no, corre aquí, da vuelta acá, empuja así y haz esto. Y yo nunca lo entendí. Llegaban los partidos y yo, por ejemplo, estaba el juego acá y yo estaba volteado en la banca sacando hormigas, cortando flores. No era lo tuyo. No, para nada. O sea, para mí no era nada llamativo, pero es la forma en que mis papás pensaban que me podían ayudar. Y aún así te casas y tienes una hija. Ajá, es tanta la negación que vives que de repente tú solito te la compras, ¿no? O sea, te niegas tanto a ti mismo que te la compras. Y además, pues como te digo, yo tenía estas emociones como tan disparadas. Conozco a esta chava en la universidad, me enamoro perdidamente y dije, pues ya se me quitó, ¿no? Y se te quitó lo de gay, ¿no? Ajá, la verdad es que así es como de repente lo sientes, ¿no? Porque dices, como ya no sientes atracción hacia nadie más que a la pareja que tienes, pues yo dije, pues no, ya no tengo ese problema. Ni siquiera lo veía como un problema, simplemente era como, pues ya fue una fase y ya se quitó. Y además de que yo siempre quise ser papá, ¿no? Yo desde niño, o sea, yo era un niño que sabía que la prima estaba embarazada y corría a comprar chupones y baberos y a todo eso. Así era yo de niño. Entonces, pues ya se me da esta oportunidad de formar una familia y yo le entro. O sea, fíjate, tenías una personalidad adictiva porque eras muy sensible. ¿Qué otras, digamos, indicios nos podrías dar que nos podrían hacer sospechar que a lo mejor un hijo nuestro, un hermano, un amigo que es adolescente puede tener una personalidad adictiva? La impulsividad, el hacer las cosas sin pensar. Por ejemplo, llevar a cabo una broma sin medir las consecuencias, ¿no? Por ejemplo, cuando eres niño, puedes hacer bromas y yo las hacía sin pensar ninguna consecuencia. Una vez estábamos en el departamento y se nos vació el agua de la lavadora y mi hermana y yo la estuvimos secando descalzos con la secadora de pelo en el charco. O sea, qué peligro, y como esas muchas cosas, ¿no? Yo era una persona, yo era un niño que actuaba sin pensar. O sea, mis impulsos siempre me llevaban a actuar, a hacer bromas a los maestros sin pensar, ¿no? Echarles pica pica, meterme en problemas de ese tipo, no con malicia, pero nunca pensando que podía yo tener consecuencias de mis actos. ¿Qué otros indicios recuerdas? Por ejemplo, otro que yo tenía era la compulsividad en las maquinitas. Yo salía de la escuela, me iba a las máquinas, me ponía a jugar y me desconectaba totalmente. Llegué a perder 2 veces la mochila, mi mamá tenía que andar pidiendo rescate por mi mochila, perdía el transporte. O sea, una vez que yo me clavaba en esto, no había forma. Los Reyes me trajeron una vez un videojuego, igual era jugar hasta caer, o sea, era 4 o 5 de la mañana y no poderme desconectar ni para comer, ni para tomar agua, ni para ir al baño. O si me andaba del baño, yo me aguantaba y jugaba hasta más no poder, o sea, literal hasta topar. Y desde niño, antes de probar siquiera cualquier sustancia, yo ya tenía esta compulsión de empezar y hacer algo obsesivamente hasta topar, o sea, hasta donde diera el cuerpo. Entonces, te casas y ya en aquella época ¿eras adicto o no? Ya era alcohólico. Alcohólico. ¿Y cómo empezó esta relación con el alcohol? Fíjate que empezó en una novatada del fútbol americano. Yo tenía 14 o 15 años y es muy normal o era muy bien visto en esos tiempos, no sé, ahorita, que te emborrachara, ¿no? A esa edad. Y en la novatada recuerdo que llegué y era una fiesta y me recibieron con así el alcohol, no sé cuántos segundos, ¿no? Lo vomité y me los volvieron a dar. Esa fue la primera vez que yo tuve contacto con el alcohol y recuerdo claramente que en el momento que entró a mi cuerpo y me hizo efecto, sentí una liberación, sentí una paz, sentí una pertenencia que dije, wow, ¿dónde habías estado? ¿No? Yo dije, de aquí soy, ¿dónde habías estado toda mi vida? Te necesito. Ese día hice amigos, ese día me puse a bailar, me puse a cantar, me puse a gritar, me puse eufórico,
que tenían que guardar ya en un cuarto y yo me salía gateando así porque quería regresar a la fiesta de lo mal que estaba. Y vomitaba y todo, y aún así yo volví a tomar y porque me sentía demasiado bien. Al fin hice pertenencia, me hice la fama del más borracho de mis amigos, bueno, del grupito, y entonces eso me dio popularidad en la escuela, ¿no? Y de repente me decían, ay, sí, que Jonathan, el que habla inglés, ¿no? Cuando está borracho, me ponía a hablar en inglés también. Y la verdad es que eso me formó una personalidad, ¿no? Me dio importancia. Y ya me sentí aceptado, me sentí querido. Y todo lo que no me había sentido antes por ser yo quien yo era, me lo dio el alcohol. Y en ese momento yo estaba muy peleado con las drogas, ¿no? O sea, para mí era terrible. Era incapaz de probar alguna sustancia. ¿En qué momento te das cuenta que tienes un problema con el alcohol? Yo con el alcohol nunca sentí que tuviera un problema. Aunque lo tenía, ahora que lo veo, lo tenía, ¿no? Por ejemplo, yo iba a las fiestas o al antro con mis amigos y yo no comprendía cómo podía alguien pedir una bebida durante toda la noche o no terminársela. A mí me hacía, ¿qué? ¿Por qué? O sea, qué desperdicio, ¿no? Por ejemplo, estábamos en el antro y yo me acababa los vasitos de todo mundo porque se me hacía un desperdicio, ¿no? ¿Por qué no se acaban su alcohol? O yo simplemente para poder levantarme a bailar ya tenía que traer mínimo 3 copas encima. Yo no me creía capaz de hacer absolutamente nada divertido sin alcohol. ¿Y la que era tu esposa en aquella época se daba cuenta? Sí, también tomaba mucho. Los conocimos en la universidad y era una época de muchísimo alcohol con los amigos. Afortunadamente en ese entonces no había tantas consecuencias, o sea, todavía se puede decir que era funcional, esa palabra tan peligrosa. Era yo funcional. O sea, eras un alcohólico funcional, ¿ok? O sea, como que no molestabas a nadie. Ajá. Y seguías tu camino. Exacto. Y todos los fines de semana nosotros tomábamos. Tuvimos a mi hija, yo me casé a los 22 años y tuve mi hija a los 23. Y éramos la típica pareja que acuesta a la niña en la silla y sigue con la fiesta, ¿no? O sea, yo no paré mis fiestas, yo no paré mi consumo, aún teniendo a mi hija. ¿Qué tenía la fiesta? ¿Por qué te gustaba tanto? Me sentía libre. Las sustancias siempre me dieron esa sensación de libertad. ¿De escapar de ti o de libertad? De fuga, yo creo que de escapar de mí. Porque cuando consumes algo así, lo primero que haces es desconectar. Desconectas las emociones, desconectas el pasado, desconectas los resentimientos, ¿no? Desconectas las limitaciones, la vergüenza. Todo eso lo vas desconectando y te da esa sensación de paz como temporal. ¿Cuál es el sentimiento más fuerte que del que tú querías huir? Yo creo del sentirme rechazado. No sé, porque como lo sentí de muy niño, yo creo que lo traje arrastrando durante mucho tiempo. Pero ahora imagínate, ya eras un hombre casado, eras odontólogo, lo tenías todo. ¿De qué te iban a rechazar? No tengo idea, pero es esa sensación. O sea, porque puedes tenerlo todo y aún así sentirte solo. Y rechazado. Ajá, y sentir que no perteneces, que no eres suficiente. ¿Sigues bebiendo? ¿Sigues siendo alcohólico funcional? Acabas tu relación con la que fue tu esposa. ¿Cuándo empieza el contacto con la cocaína? Para eso tardó todavía un rato. Yo me divorcio a los 26 y salgo del closet. Salgo del closet y cometí el error de entrar directamente a la parte de la comunidad gay que se droga. O sea, sí salí y directito entré a la música house, circuit, todo eso. Y pues ahí es drogarse, ¿no? Y otra vez, para pertenecer, pues para andar como todos, pues empezar a usar tachas. Así fue como empecé. Empecé a usar tachas y el consumo era muy esporádico, de repente una fiestecita al mes. Y de repente, pues empieza todo a hacerse más frecuente, ¿no? Cada 15 días, cada 8 días. Y así fue como empecé con las drogas. Y otra vez seguía siendo funcional.
¿Cuál es tu percepción, por ejemplo, del 100% de los hombres gays? ¿Qué porcentaje crees que les gusta ese estilo de vida? Que son, sobre todo para averiguar la vulnerabilidad. Pues no podría hablar por los demás porque yo entré directo a ese mundo. O sea, yo no conocí otro mundo gay sano, ¿no? Yo entré directo ahí y la mayoría de los que estaban ahí se drogaban, ¿no? De los que estaban ahí, porque es una fiesta para eso, es una fiesta para consumir drogas y bailar y estar así, ¿no? Y tener relaciones. Ajá, ya después, sí. O sea, era la búsqueda constante del placer y la evasión. Exacto. Okay. Y todo más como todos estamos, todos venimos de una sociedad que te rechaza, pues te juntas y ya todos se sienten como libres, ¿no? O sea, tiene sentido de pertenencia con ese grupo. Cuando tomabas una tacha, al día siguiente te sentías deprimido, que lo compensabas con otro tipo de sustancia. No, fíjate que hasta para consumir las drogas al principio yo investigaba mucho, ¿no? Y yo decía, pues tengo que comer estas cosas, tengo que, por ejemplo, no me tengo que alimentar antes de consumir para que me haga bien efecto y después de consumir tengo que comer chocolate para la serotonina. Lo tenía muy controlado, según yo. Muy controlado. Ajá, exacto. Es falsísimo eso, es como una, es la trampa eso. Todavía ahí no eras consciente que eras una persona con una adicción. Ajá. ¿Y en qué momento viene el contacto con la coca? Yo tenía una pareja y se fue de viaje y probó la coca y regresó y nos dijo, ay, probé y estuvo padrísimo. Entonces empezamos a consumir. ¿Cómo fue? O sea, ¿cómo fue esa vez? Sabiendo lo que era la coca, ¿no? Ajá. De repente había probado en algún antro así una línea o una llave o algo así. Y la verdad es que lo único que hacía era quitarme la borrachera. Pero cuando ya lo trajo a la casa, pues me acuerdo que lo hacíamos como muy sofisticado, ¿no? Esa era la trampa de la coca, que te hace sentir sofisticado. Y tomábamos con champán y fresas y la línea, y acá muy, muy fresa todo, ¿no? Y la verdad es que en ese momento pues la pasábamos bien, no había todavía consecuencias. ¿Qué sentías cuando probabas la coca? O sea, ¿qué es lo que le da a una persona? Sobre todo ya no estás en un antro, estás con tu pareja está contigo porque te ama, no hace falta demostrarle nada. Y aún así, ¿qué te daba? ¿Por qué la gente se encierra en una casa a tomar coca? Porque te pone a platicar, por eso le dicen perico, porque te pones como perico y sientes que conectas porque estás hable y hable con la otra persona. Entonces podíamos aventarnos horas o días platicando. ¿Podías dormir? No, no duermes. O sea, no duermes. No duermes. ¿Cómo puedo saber si alguien está en perico? ¿Tú lo puedes ver Sí, rápidamente? de inmediato. ¿Cómo lo ves? Por ejemplo, ¿Perico o coca? todo el tiempo se están limpiando la nariz, todo el tiempo Okay. están haciendo esto, sudoraciones constantes, hablan mucho. O ya no hablan, porque hay gente que de repente ya hace la coca y se traba y ya no puede hablar. ¿Son más dulces, más agresivos? Son más impulsivos, son más intensos. ¿Cuántos? O sea, empiezas con tu pareja, en tu casita, con las fresitas y el champán, lo combina, ¿no? Ajá. ¿Y en qué momento? ¿Y eso era cada cuánto? Eso era cada una vez al mes, más o menos, y después empezó a ser más frecuente, al grado de que nos desconectó totalmente, al grado de que cada quien estaba en un cuarto consumiendo, haciendo su propio rollo, al grado de que ya no nos hablábamos, ya no hacíamos absolutamente nada de lo que nos gustaba. Éramos mucho de ir a museos, de pasear en la ciudad, de salir, de viajar. Dejamos de hacer todo eso. Dejamos de hacer todo eso y hubo una desconexión tan fuerte que pues terminamos. Acaban la relación, Ajá. Los dos adictos. Ajá. Ya bien clavados. Ya bien clavados. ¿Y cómo era tu rutina de adicto? Pues fíjate que se empezó a filtrar en mi caso poco a poco. Yo me acuerdo que empecé a consumir para ir al gimnasio. Así fue como empecé. Cuando ya lo saqué de su lugar y lo empecé a meter a mi vida diaria, fue que lo metí al gimnasio porque me ayudaba, me daba resistencia, me daba fuerza y me funcionó un tiempecito.
Pero después lo que sucedía es que en cuanto yo consumía, en cuanto me metía a la primera línea en el gimnasio, corría a mi casa. O sea, mi atención ya la droga me solicitaba, ya no tenía yo la capacidad de quedarme en el gimnasio a hacer ejercicio. Empezaba la caminadora hacia una línea y de repente era así, como hipnotizado, me iba a mi casa a seguir consumiendo. Después la empecé a filtrar en el trabajo, empecé a tener mucho éxito, empecé a tener muchos pacientes, afortunadamente tuve mucho trabajo y me empecé a saturar. Mejor. Al principio la coca me hacía sentir muy sharp, muy atinado, muy afilado, muy obsesivo. Mi trabajo tiene una parte en que la obsesividad te beneficia. Entonces yo me podía poner a trabajar así muy detallado. Y eso me gustaba esa sensación de la perfección. Y eso me lo daba la sustancia. Además de que yo ya no tenía necesidad de comer. Y, por ejemplo, yo podía empezar a citar pacientes a las 9 de la mañana y terminaba a las 10, 11 de la noche y yo no comía. ¿Y cuántas rayas podías No sé cómo fue aumentando. Lo que sé es que terminé consumiendo 3 gramos diario más o menos. ¿Y eso cuánto dinero es? Es como casi 3,000 pesos más alcohol. 3,000 más una botella diaria Más una botella diaria de vodka. ¿Mientras trabajabas? No, eso ahí ¿Después? Todavía no. Eso ya fue después. En ese momento, pon tú que me aventaba, no sé, 1 gramo en toda la jornada laboral. Acabaste con 3 y una botella de vodka. Ajá, yo no era... Cuando empecé a consumir coca, yo no tomaba casi. Y luego ya sí. Sí, después ya tuve otra pareja. Después de terminar con esta persona, me aventé 1 año de pura fiesta loca. Pero durante este tiempo todavía me la pasaba bien o todavía no empezaba yo a tener consecuencias fuertes. Más que la pérdida de una relación. ¿Y ya el poder adquisitivo? O sea, porque perdiste mucho, o sea... El problema fue ahí que yo estaba ganando mucho dinero y entonces no sentía que lo gastaba. Y además el efecto de la cocaína me hacía gastar en tonterías, ¿no? En lo que fuera, iba a comprar zapatos, me compraba 3. ¿No? Y me gustaba drogarme para ir de compras y sentirme poderoso gastando dinero a lo estúpido. Y mientras tanto, cuando veías a tu hija notaba algo. Yo me encargaba, también me desconectó mucho de mi hija. Yo siempre he sido un papá muy presente. Por ejemplo, yo cuando me divorcié, para mí no había esa opción de cada 15 días. No, yo arreglé para que mi hija estuviera conmigo de jueves a domingo. ¿No? O sea, yo no tenía ninguna intención de alejarme de mi hija. Pero entonces, cuando estoy consumiendo, ya como que me estorba, la verdad, ¿no? Entonces venía conmigo y yo me acuerdo que le compraba pizza. Eso es algo que me duele mucho. Yo compraba pizza porque yo sabía que le iba a durar 2 días y que no me iba a molestar. Ella se encerraba en su cuarto, yo le daba la pizza, bebida, y yo me ponía a hacer mi desastre, me ponía a consumir, y yo la dejaba ahí, ¿no? Y yo sabía que ya le había enseñado a usar el microondas para que cuando tuviera hambre se levantara y calentara su pizza. Entonces, pues la tenía, estaba conmigo, pero no estaba, o sea, yo no... Como estaba presente en cuerpo, pero ausente totalmente en presencia, ¿no? ¿Y ella cuántos años tenía? Ella tenía, en ese entonces ya tenía como 7, 8 años. También una vez me salí de fiesta y la dejé, según la dejé dormida, y ella se asustó y se salió del departamento. Era un departamento ahí en la Condesa que estaba lleno de roomies y de gente borracha, o sea, la verdad es que era un peligro. Y ella se sale y se va con los vecinos, y los vecinos me marcan y yo estaba en el antro. Todavía me tardé, regresé, y fíjate mi grado de locura, que todavía regresando la regañé, que por qué se había salido y que por qué me había acusado con los vecinos. O sea, en ese momento ya
tenía yo una negación sobre la situación que estaba pasando en mi vida. No alcanzaba a ver eso. Eso ahorita lo veo y ahorita me duele, pero en su momento te juro que no sentía yo absolutamente nada. Las drogas hacen eso también, te quitan las emociones. La repercusión negativa que tú has causado a otras personas mientras eres adicto, ¿verdad? Esto es, ella todavía tiene 7. Empiezas, yo me acuerdo, ya eres consciente que eres drogadicto. ¿Cuándo pasa? ¿Qué tiene que pasar para que digas? Yo siento que me di cuenta cuando perdí esta pareja. Cuando perdí esta pareja dije, híjole, algo pasó, ¿no? Algo no está bien y tiene algo que ver con esto, ¿no? Aunque lo justificas todo. Cuando estás en consumo, todos tienen la culpa, menos tú. Las circunstancias. Parece que traes una nube negra y todo él te dejó pasa. por adicto? No, nos separamos porque desde que empezamos a andar decidimos que el día que nos volviéramos roomies, que mejor cada quien tomara su camino, y llegó ese día. Ya no platicábamos, ya... ¿Pero él era adicto? También. También. Ok. ¿Eso hace cuánto fue? Eso fue hace como 10 años. 10 años. Y ahí te das cuenta que eres adicto. Sí. ¿Qué haces? Nada. 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 Una vez que ya entras, ya no sales. Es muy difícil darte cuenta. Tienes que fondear mucho como para decir, esto le ayuda. Entonces, ¿sigues con fiestas? En un momento determinado entran a tu casa y te roba. ¿Qué pasó? Eso ya fue mucho después de esta pareja. Estoy un año soltero y me relaciono con otra persona. Ahí fue donde vino el acelere de la destrucción. Ahí fue donde me relacioné con otro adicto, pero ya adicto en consumo. Y fue donde pasaron las cosas más feas en mi vida, ¿no? Donde perdí mi humanidad, donde me desconecté totalmente y donde ahí sí sabía yo que ya tenía un problema y que ya no podía salir. Perdiste tu humanidad. Sí. ¿Cómo es eso? Yo era una persona muy tranquila. Bueno, yo no soy una persona agresiva. Llegué a agarrarme a golpes por una línea. Llegamos a insultarnos, a maltratarnos, a hacer cosas horrorosas por la droga. No, yo llegué a que se prostituyera, por ejemplo, pero que me trajera sustancia, a esos niveles. A tu pareja. Ajá. Pero todavía trabajabas tú. Todavía trabajaba, pero ya cada vez me fui desprestigiando, cada vez. Para ese entonces empecé a descuidar obviamente el consultorio, ¿no? Porque mi prioridad era el consumo. Empecé a descuidar el consultorio, ya no agendaba pacientes, empezaba a cancelarlos, y afortunadamente se cansaban y se iban, ¿no? Pero hubo otros que me vieron consumir. Hubo otros que se dieron cuenta, que me decían, oye, Silvia fue a tu consultorio y escuchó que te estabas metiendo coca y ya no va a ir contigo. ¿Y tú qué decías? Ni modo, no, sí, no mides, no sientes ya. Pierdes esa capacidad de sanarte, de reconciliarte contigo mismo. Entras en una espiral hacia abajo. Y todos son pérdidas, pero cada vez te importa menos. Mientras más consumes, cada vez te importa menos. Se dan varias situaciones graves, ¿no? La primera, ¿tus padres se estaban dando cuenta que te habías hecho adicto? Mis padres sabían que era borracho. Pero ya sabes que en esta sociedad es como lo más normal que el hijo sea el borracho, ¿no? No lo aprobaban, no les gustaba. Mis papás no toman, mis papás no fuman, ni mis hermanas, ¿no? Entonces yo era el único adicto, bueno, el único borracho en ese entonces. Yo recuerdo que me enojaba muchísimo. Yo decía, las fiestas de mi familia son horribles porque nadie toma, ¿no? Yo me quejaba muchísimo de eso. Ay, las navidades son de flojera porque nadie se pone borracho. Ahora es lo que más agradezco en la vida, ¿no? Que sea diferente. Y entonces seguías viviendo. ¿Cómo era tu relación con tu ex? Porque tu ex se debía dar cuenta que no estabas 100% presente con tu hija. Es que sí estaba con ella. O sea, yo nunca falté a mi compromiso de estar con ella.
pero sí empecé a llevar esta doble vida, ¿no? O sea, la vida en casa y la vida afuera. ¿Qué veías afuera? Pues era ya como parte de mi vida, o sea, era esa necesidad de estarme drogando. Una vez recuerdo que dijiste, entraron a mi casa, me drogaron. ¿Cómo fue esa situación? Eso fue ya al final. Yo tuve 2 robos en mi casa estando desmayado, ¿no? Porque cuando empiezo a perder cosas, yo iba a comprar un departamento, tenía la promesa de, rentaba con promesa de compra, porque me iba muy bien. Entonces dije, en el momento que yo decida, paro y me pongo al corriente, ¿no? Y ya me compro Y ya mi está. departamento. Pero me entró en esta relación y entonces además yo pagaba el vicio de él, ¿no? Entonces ya pagaba drogas para 2, alcohol para 2, más todos los gastos y servicios. Entonces, de repente, yo puse una clínica ahí en un penthouse y todo pintaba bien, ¿no? Todo pintaba que iba a salir bien, tenía mi carro nuevo. Y de repente lo primero que pasa es que como ya no compro el departamento porque ya no tenía dinero, me corren, ¿no? Me dicen, no, pues quedaste que lo ibas a comprar y lo tenemos que vender. Entonces voy y me instalo en el consultorio y cuando hago esas mudanzas, pues yo me la pasaba consumiendo tanto que la gente que estaba arreglando el departamento y todo eso me robaba y yo no me daba cuenta. Y en ese momento yo ya no tenía energías para absolutamente nada más que para drogarme. Entonces, pensar en ir a levantar una demanda requería demasiado esfuerzo. Bueno, una denuncia o como sea. Y me pasó 2 veces, ¿no? Con mudanzas, de que me dejaban sin nada. Así, se llevaron hasta los difusores de aroma, ¿no? A ese nivel. Y yo me enojaba y maldecía, pero no hacía absolutamente nada. Ya mi cuerpo ya no daba para más. ¿Y luego de dónde sacabas el dinero para la droga? Trabajando. O sea, trabajaba lo mínimo necesario para mantener el vicio. Después viene la pandemia. Afortunadamente me separo de esta persona un fin de semana antes, si no nos hubiéramos matado. Ya los niveles de violencia eran muy fuertes. O sea, ¿se pegaban entre ustedes? Sí. Sí, era ya, te digo que yo me desconozco, o sea, yo me volví un animal que peleaba por la droga, así como los perritos cuando les metes la mano a la comida, así, Y se pelean por la droga. por la droga. ¿Desaparece tu vida y tú sigues drogándote? Sí. Y empieza la pandemia y ahí sí viene ya el fondo más fuerte. Porque llega la pandemia, dejo de trabajar porque pues, lo primero que dejan de venir los pacientes al dentista por lo de la saliva. Entonces yo atendía una urgencia a la semana. Sí, mucho. Que me daba suficiente para pagarle al de la luz, para sobornar al de la luz que no me la cortara, para pagar el wifi y la droga. Olvídate de la comida. Llegó un punto en que me quedé sin absolutamente nada de dinero y tenía que agarrar mis tarjetas del puntos de la farmacia para ir a comprarme un chocolate o algún dulce porque ya no tenía para comer. Pero sí tenía para droga. A ese nivel llega la locura. ¿En qué momento empiezas a quitarles a tu padre? O sea, ¿cómo funciona? Fue gradual. Con esta pareja fueron 3 años de consumir diario mucho más. Eran diario como unos 6, 7 gramos y alcohol para 2. Y yo no me di cuenta, se fue gastando el dinero y me iba agarrando, me iba quitando. Y yo no me daba cuenta. En ese momento estás tan metido en la sustancia que no te das cuenta quién te roba. También la señora que nos limpiaba se llevó el dinero. O sea, de repente desapareció. O sea, me lo inhalé todo junto con esta persona y seguramente mucha más gente también me estuvo robando y yo ni en cuenta. Sí, yo pienso, bueno, lo que te robaron es lo que no te metiste.
pensándolo mal. Perdón, Exacto. o sea, Sí. yo sé que es terrible, pero mira, que te roben y así, pues si no hubieras acabado de una sobredosis, nunca sabes. Ajá. ¿No tuviste contacto con el cristal? Al final, ¿Te probaste el cristal? sí, al final. ¿Cuántas veces? Muchas. Yo Muchas. usaba cristal. Te voy a contar, durante la pandemia, mi única forma de socializar era yendo a estas reuniones en los picaderos donde la gente se drogaba. ¿Pero qué son? ¿Sitios? ¿Antros? Son hoteles, ¿Y departamentos. quedan entre ellos? Ajá. Según es como una fiesta para tener sexo, pero donde nadie tiene sexo, todo el mundo se está drogando. Todo el mundo se está drogando y se están inyectando droga, se está inyectando cristal. Y yo cuando ya no tenía mi sustancia, pues sí consumía el cristal. ¿Cómo lo consumiste? Fumado y tomado. Pero el cristal es altamente adictivo, ¿verdad? Ajá. Es una especie de anfetamina. Es Sí, anfetamina. es anfetamina fumada. Ajá. O sea, alcohol, cocaína y cristal. Ajá. Pero a mí me han dicho, yo he escuchado que salir del cristal es prácticamente imposible. Sí se puede. Sí se puede. Es más complicado. El craving, el deseo de consumir es más fuerte. Tus padres por aquella época, después estábamos en COVID, riesgo de contagio, ¿no te importó? No, para nada. No, a mí nunca me importó infectarme de nada. O sea, eso es como lo que menos pasaba por mi cabeza. Yo mi familia la dejé cuando se enteraron de que el dinero había desaparecido, porque además no era de que Jonathan se compró un carro de lujo o se fue de viaje, ¿no? Y no, simplemente así terrible es el consumo de las drogas, ¿no? Entonces mi familia se enoja conmigo y se distancia, afortunadamente. Afortunadamente se distancian en ese momento. Ellos no se enteraron de mi consumo hasta mucho tiempo después. Entonces, gracias a Dios, ellos se alejan de mí. Y cuando se alejan de mí, yo tengo una crisis suicida. Un día porque ya tenía yo problemas con esta persona, mi pareja. Un día despierto, recuerdo perfectamente que yo despierto y ya no sentía nada. No sentía frío, no sentía calor, no sentía tristeza, no sentía absolutamente nada, así lo que le llaman la visión de túnel, ¿no? Y me sorprendí mucho, me sentí como si yo fuera un fantasma. No, como si yo fuera un fantasma y me llegó este pensamiento. No fue un pensamiento depresivo, trágico, de me quiero morir. Fue un pensamiento en el que yo dije, sería mejor para todos si yo me muriera. No, ya sabía yo qué rumbo estaba llevando, yo sabía que me iba a morir de eso, yo ya me había resignado a que me iba a morir de adicto. Y yo dije, prefiero fingir un accidente y que digan, ay, pobrecito, se cayó de la escalera, ay, pobrecito, lo atropellaron, a que me encontraran dándome un pasón. Tuve esa crisis y gracias a Dios tuve ahí la iluminación de ir corriendo al psiquiatra. ¿No? Y el psiquiatra me alivianó, me mandó muchísima medicina. Y ¿Le dijiste al psiquiatra que eras sí, adicto? llegué y le dije, me quiero matar y tengo un problema con drogas. Así, fue lo primero que sentándome fue lo que le dije. Y ya me llenó de medicamentos, pero el problema del adicto es que como estás en negación, en el momento que te sientes bien dices, bueno, Ya estoy bien. no ya pasó nada, vamos a seguirle. ¿No? Así como que minimizas todo. Entonces, en cuanto me sentí bien, dije, qué peligro, tanta medicina y estar consumiendo droga, ¿no? Pues vamos a dejar las medicinas. Entonces dejé el medicamento. Dejé el medicamento porque o sea, ahora veo el nivel de locura, ¿no? Que era lo que me iba a ayudar y yo preferí dejar los medicamentos que dejar la sustancia. Y entonces ya empiezo o sea, supero esa parte y empiezo ya el consumo animal, ¿no? Imagínate que llegó cuando empezó la pandemia yo dejé de ver a mi hija, gracias a Dios se quedó con su mamá, se encargó de ella. Entonces pues ya estaba yo solo.
consumía hasta tener alucinaciones, hasta tener convulsiones. ¿En qué alucinabas? Yo escuchaba el sonido del refrigerador. Es como de repente enciende y hace... De repente se volvía a conversaciones. Y de repente esas ya eran voces, ya era mi familia que estaba afuera. Sí, 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 o sea, murmurando, ¿no? Como muy paranoide. Escuchaba gente hablar, veía personas, veía como fantasmas. Y además veía que se abrían puertas, que se cerraban. De repente sí, me quedé, como me fui a vivir a la clínica, que era un edificio de oficinas, en pandemia me quedo solo en el edificio. Y yo estaba viviendo en el piso 7 y 8 y no había ningún otro ser humano en ese edificio. ¿No? Entonces cada ruidito del edificio para mí era terrible, ¿no? Me atormentaba. Pues estando en consumo y todo paranoico, ya no me bañaba, ya no me cortaba las uñas. Andaba así como animalito, como Gollum. Así estaba, ya ni siquiera podía bajar a comprar droga, ¿no? La encargaba y le decía al dealer, échamela en la plantita, ¿no? Y además sumaba, ya cuando veía que le dejaba yo el dinero y ya bajaba yo como ratita, agarré la sustancia. Después pierdo ese departamento. Como ya no lo pude pagar, pues me corren. Entonces ya me había quedado sin carro, ya me había quedado... Bueno, salvé un carro porque estaba en el corralón. Como me desentendí totalmente de ese carro, lo dejé ahí abandonado y fue lo único que logré rescatar, ¿no? Y eso ya tiempo después. El otro carro lo perdí mi departamento, perdí mi clínica. Pues yo en ese momento ya no tenía familia y pues no tenía a dónde irme y pues me acerqué a mi mamá y le dije que si me podía ir a vivir con ella. Y ella me contestó, te acepto solamente porque eres mi hijo, ¿no? O sea, me aceptó nada más por eso. Entonces, pues yo estaba súper incómodo, ¿no? Yo llegué a su casa y ahí seguía consumiendo, ya no igual, pero sí diario estaba ahí tomando alcohol. ¿Y tu mamá qué pensaba? ¿Que estabas deprimido o qué pensaba? Yo creo que pensaban que era yo un irresponsable, porque así te ven, no te ven como un enfermo. La gente que cuando tiene un familiar enfermo, dicen, es un irresponsable, es un huevón, es un mantenido, es un, pues así, no dicen, está enfermo. Las adicciones, muy rara vez la gente la ve como una enfermedad, que sí es. Entonces, ha de haber dicho, mañoso, vicioso, huevón, pues ya está aquí de nuevo, ¿no? Y pues no le quedaba de otra por mamá, ¿no? Y me recibió. Y como a mí no me gustaba estar ahí, empecé otra rutina de destrucción terrible, ¿no? Me iba al consultorio, terminaba de trabajar, veía poquitos pacientes, no veía pacientes, pero me iba al consultorio porque no quería estar en casa. Y en la noche me metí en una aplicación de ligue y veía dónde se armaba la fiesta, terminaba de trabajar, me iba ahí a drogar hasta las 6, 7 de la mañana, después salía de ahí, me iba a mi carro a descansar, porque pues no dormía, no estaba así todo tieso en el carro, esperando que abrieran el gimnasio para meterme a bañar. Y otra vez me iba al consultorio a hacer unos cuantos pesos para volver a consumir. En ese entonces ya estaba yo tomando esta bebida que tiene, las latas que tienen 12% de alcohol, que saben espantosas y energético, ¿no? Estaba yo consumiendo eso, estaba consumiendo coca y en las reuniones estas pues yo consumía el cristal. ¿Cuándo tocas fondo? Toco fondo. Bueno, yo creo que fueron muchos fondos, pero no tuve suficiente. El problema con la droga es que siempre hay más fondo. Siempre hay más cosas que perder. Siempre hay más gente que lastimar. Yo, gracias a Dios, tuve ahí un ángel malvado. Se dio una serie de situaciones por las que yo pude pedir la ayuda. Me quedé de ver con alguien y empezamos a tomar. Y de repente me dice, salud, 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 ¿no? Yo, pues salud. Él llevó la bebida. Y a los 10 segundos otra vez, salud, salud, estábamos en mi consultorio, como a las 10 de la noche. Y me di cuenta, sí, te juro que un ángel me habló al oído y me dijo, te acaba de drogar.
Y yo alcancé a decirle, no, ¿sabes qué? Pues voy a manejar. Ya vete, y lo alcancé a sacar. Para eso ese día yo ya traía coca, ya traía pues, alcohol, y ese día el dealer me había mandado también cristal y yo ya lo había inhalado. Entonces traía, o sea, yo ya estaba hasta el huevo, ¿no? Ya estaba chuequísimo. Entonces me droga y yo caigo desmayado ahí. Ese día tenía a mi hija en casa. Y no llego. Despierto hasta el otro día totalmente intoxicado, así tirado en el piso de mi consultorio. Voy y levanto una denuncia todavía en la locura. Traía yo a mi perrito además. Voy y levanto una denuncia, pero pues yo creo que me vieron tan mal que me dieron el avión y me dijeron, sí, vete al toxicológico para que vean qué te pusieron, ¿no? Yo traía todavía la bebida que me había dado esta persona. Entonces voy al toxicológico, me conectan un suero y el toxicológico es un lugar horrible, ¿no? Tienen indigentes desnudos en camillas, esposados y conectados al suero, ¿no? Para bajarles la intoxicada que traen. Ahí estaba yo. Yo me sentía mucho porque yo estaba sentado en una banquita. Y estaba yo muy confundido, ¿no? O sea, todavía traía efecto de todo. Y de repente ya dejé mi perrito encargado con la señora de los dulces afuera y me dicen, cuando les digo, ya se me acabó el suero, me dicen, no, pues ¿sabes qué? No te puedes ir de aquí hasta que no venga un familiar por ti. Y ese momento fue en el momento que me rendí. La verdad, cuando me dijeron eso sentí mucha paz, porque fue en el momento que dije, put, que bueno que ya alguien más se va a hacer cargo de mí, porque yo ya, o sea, estar ahí en ese nivel y en ese punto, ya era absurdo decir, no, todavía lo controlo, ¿no? Y llega mi hermana y pues ellos no sabían nada, ¿no? Justo era el día del cumpleaños de mi otra hermana. Eso fue un 4 de septiembre. Llega mi otra hermana y le entregan los resultados y se enteran ahí de que yo tenía VIH, de que traía cristal, de que traía coca, de que traía alcohol, más la sustancia esta que me dieron. Yo todavía estando allá adentro me acabé la bebida intoxicada. Tengo todavía después, por haberme tomado eso, tengo un día perdido. Y pues mi familia se da cuenta de en qué punto estaba, ¿no? O sea, lo del VIH yo ya lo había atendido, pero nadie sabía de mi casa. No le habías dicho nada a nadie. No, pues no les hablaba. Entonces fue para ellos un golpe muy fuerte, ¿no? Y gracias a Dios me ofrecieron la ayuda. O sea, yo en ese momento, yo recuerdo una vez que fondeé muy fuerte. Yo tenía mucha droga, ya llevaba varios días consumiendo. Tenían una losita de vidrio como esta mesita. Tenía mucha sustancia, pero yo ya temblaba. Yo ya no podía mantener mi cuerpo por todos los días que llevaba consumiendo. Y tenía la sustancia y no la podía picar, ¿no? Porque la mano me hacía así. Cuando trataba de picarla, la regaba toda. Y yo no sabes cómo sufría porque además también ya había perdido mi capacidad pulmonar. O sea, yo ya no podía inhalar siquiera la droga. Entonces yo me acuerdo que yo lloraba desesperadamente porque tenía la sustancia enfrente, tenía mucha, pero ya no me la podía meter. Ese día corrí a buscar unas jeringas porque dije, me voy a tener que inyectar, ¿no? Y fíjate que igual, yo creo mucho en Dios y en los ángeles y me escondieron. O sea, yo vivía en la clínica y no tenía jeringas ese día. Entonces, me acuerdo que hice un pacto con Dios. Ese día le dije, si me sacas de esta, te juro que voy a hacer lo que tenga que hacer para no consumir. Y dije, y voy a ayudar, ¿no? Ese día hice un compromiso y eventualmente se dio. Cuando mi familia me recibe, te digo que yo tengo muy confusos ya esos días porque ya estaba muy mal, muy dañado. De repente me dice, estaba yo en casa de mamá, no sé cómo llegué ahí, dicen que manejé.
Y dicen que me fui a comer con mi hija, no me acuerdo nada de eso. Y llega mi otra hermana y me dice, oye, ¿quieres que te internemos? Te podemos llegar a un lugar donde te van a tratar bien. Y yo dije, pues sí. ¿No? Yo ahí dije sí a todo, ¿no? O sea, era mi boleto de salida y lo tomé y lo aproveché. Y te llevo aquí. Uh-huh. Entras en este centro, Ajá. en un centro privado. Ajá. ¿Cuánto tiempo estás? Son 35 días, son 5 semanas. ¿Cómo fue? Fíjate que, o sea, para mí fue un aliviane porque otra vez fue fuga, ¿no? A mí me encanta la fuga. Entonces fue fugarme de mi realidad tan terrible a un lugar donde comía 3 veces al día, donde me ponían a hacer deporte. Yo cuando llego ahí a la clínica, de repente me doy cuenta que la gente es amable conmigo y me acepta por ser adicto, ¿no? Y esa sensación, cuando yo entro a la recuperación, fue exactamente la misma sensación que tuve el día que probé el alcohol, ¿no? Así de, wow, ¿dónde habías estado? ¿Dónde había estado toda mi vida? Así fue cuando yo llego a la recuperación. Fue esa misma sensación de aceptación, fue esa misma sensación de libertad y de que otra gente como tú está pasando lo mismo y que te quiere por ser tú. No importa cuánto tienes, no importa cuánto ganas, no importa qué has hecho en tu vida, con quién has estado, simplemente te quieren porque viviste lo mismo que ellos, ¿no? Y para mí empezó ahí la magia, ¿no? Empezó la recuperación como tal, seguía al pie de la letra las instrucciones y yo me acuerdo que el primer día que me dejaron hacer una llamada, yo entré en pandemia, al primero que le hablé fue a mi papá y lo único que hicimos fue llorar. Porque yo no tenía una relación con él, yo pensaba que no me querían. Y la verdad siempre me quisieron, pero yo no tenía la capacidad de recibir amor. O sea, yo siempre me quisieron, siempre estuvieron para mí, pero yo no podía verlo. No, y que mi papá haya tomado la molestia y hecho el gasto junto con mi familia, para mí fue así de wow. O sea, ¿Lo pagaron todos ellos? Ajá, todavía después de haberles estafado y así, todavía me ayudaron. Wow. ¿No? Y yo me quejaba mucho de que mi familia no era cariñosa y todo eso, porque no tenía yo la capacidad de recibirlo, ¿no? Y Porque para mí no te eso fue amabas tú, ¿no? exacto. Entonces, que mi papá haya hecho eso, la verdad para mí fue como espectacular, ¿no? Fue como ser salvado por un superhéroe. Así Tu hija, Mi hija se saltó esta parte de, gracias a Dios, ¿no? La parte más terrible. Y yo siempre tuve mucha comunicación con ella, ¿no? Yo siempre he estado, a pesar de las sustancias, siempre he estado ahí con ella y ella ha estado ahí conmigo. Entonces, aunque ella no me vio fondear, como que lo sospechaba, ¿no? O sea, no era normal un papá que te da pizza y que no le importa qué hora te duermes. Como que ella veía esas señales de que no era un papá normal, que las cosas no estaban bien, gracias a Dios no pasó a más. La expuse muchísimo, me la llevaba yo a Tepito y la dejaba en un puesto mientras me metía a comprar droga. ¿y Y ella ella sabe tenía, todo esto? sí, Y cuando se lo explicaste, porque ya es casi una adulta, ¿qué te dijo? nada. Fíjate que cuando yo salgo de la clínica, platico con ella y ella lo recibió como muy bien, ¿no? Como muy tranquila, porque el problema de este tipo de situaciones es que se guardan los secretos. No, nadie quiere hablar del familiar adicto. No, todo el mundo se queda callado, no cuentan así.
Y es todo lo contrario, ¿no? Yo creo que tenemos que hablar de esos temas, tenemos que hablar de la violencia, tenemos que hablar de las adicciones, de los abusos, absolutamente de todo se tiene que platicar en la familia para que el día que tú tengas una situación de estas, sepas a quién recurrir. Hacer visible, como en este programa, Exacto. estas situaciones. Yo por eso me gusta compartir mi historia. Yo estoy rompiendo mi anonimato por esto, no lo hago por seguidores, no lo hago por absolutamente nada, más que porque si alguien se identifica, puede acercarse y decir, oye, ¿cómo lo hiciste? O me ha pasado que me dicen, oye, creo que tengo un problema. Tú te das rápidamente cuenta, ¿verdad? Sí. Claro, yo ahora pensando, el VIH es una enfermedad crónica, que si tú te la cuidas, pues vives con ella toda la vida. Pero claro, o sea, ¿estabas a niveles indetectables todo el rato? Siempre. O sea, has tenido suerte hasta eso. Fíjate que yo hasta en el peor de mis consumos traía mi pastillita. O sea, siempre estuviste, o sea, siempre la tomaste. Sí, entonces, yo no tuve problemas con el VIH porque hace muchísimo tiempo un amigo se infectó y yo lo acompañé durante todo su proceso. Y de hecho yo iba a la clínica donde atienden a la gente con VIH. La Benjamín Gil. Ajá, la clínica Condesa. Qué maravilloso centro, ¿verdad? Y por ejemplo, yo conocí mucha gente ahí que se negaban a darles atención dental en privados. Entonces mucha de mi clientela era gente con VIH que les negaban el servicio en las clínicas privadas. Porque ahí pues, el servicio no da para todos, ¿no? Entonces, claro. Entonces, la verdad, yo nunca le tuve miedo, yo nunca tuve, de hecho, le perdí demasiado el miedo, pero nunca tuve el prejuicio. No, dices, qué persona tan afortunada soy, sí. Que estoy en indetectable en términos de VIH, que estás aquí, no sí. Tendrías que estar aquí, que tienes a tu familia que te ama, que tienes tu hija que te ama. Sí, yo me siento una persona muy afortunada y muy bendecida por todo lo que pasó. Porque además yo soy otra persona totalmente diferente. No me gustaría ser ni siquiera la persona antes de las sustancias, ¿no? Porque yo vivía para la sociedad, para lo que el mundo dijera, para lo que el mundo exigiera, para lo que todos mandaban sobre mi vida, ¿no? Una vez me pasó algo horrible que me preguntaron que qué hobbies tenía y yo no tenía ningún hobby. Todos mis hobbies eran en función de mi hija, de mi pareja, de todo. Mis hobbies eran en función de todo mundo menos el mío. ¿Y qué hobbies tienes ahora? Ahora me encanta ir a mis grupos. Estoy en grupos de 12 pasos. Me encanta convivir con mis compas. Estoy estudiando psicología. Estás estudiando psicología además. Ajá. Cuando cumplí un año limpio, hice un diplomado de intervención en crisis y atención a suicidio. Y eso como que me despertó el gusanito. Dije, me voy a dedicar a esto. Y si me permites, vamos a dar tus redes sociales para que si hay alguien ahí que claro sienta que, que se ha sentido identificada o identificado con este testimonio, pues te llame. Sí, claro que sí. Tú has sido mi odontólogo casi por 10 años, ¿verdad? Uh-huh. Y yo siempre noté algo. Y lo que yo notaba es una inseguridad tremenda. Digo, ¿por qué es tan inseguro si es un hombre que lo tiene todo? Y desapareciste. Y curiosamente la gran mayoría de la gente con la que desapareciste está contigo otra vez. O sea, es curioso. La gente te quiere. Has tenido el privilegio de tener a mucha gente a tu lado. Y eso es una suerte. Y ahora a ti te corresponde como responsabilidad social, para mí como manera de pagar de vuelta todo el amor que te ha dado tu familia. Incluso yo que sé, tu salud, Dios, quien sea, que des de vuelta y que ayudes a otras personas pues para que salgan de esa terrible enfermedad que es una adicción. Muchísimas gracias a ti, a tu familia. ¿Cómo se llama tu papá? Félix. Félix. Y a tu mamá, a tus hermanas, a tu hija. Gracias a ti también, Jonathan. Muchas gracias.